Los amo con el amor de Jesús. Hoy queremos ver cómo obra Dios cuando vivimos nuestra vida de fe. En particular, esperamos experimentar esto en nuestras vidas, pero en realidad tiene muchas experiencias como esta, muchos no las tienen. ¿Por qué? En primer lugar, es porque no reconocemos la existencia de Dios y no nos damos cuenta de que incluso ahora todavía Dios está mirando nuestras vidas como la niña de sus ojos, ayudándonos y obrando por nosotros. Además, no tenemos muchas experiencias con Dios porque no conocemos los principios y métodos de cómo obra. Entonces, hoy queremos aprender de cómo Dios trabaja en nosotros cuando hay personas que nos ponen las cosas difíciles. Primero, debemos verificar si hay algunas de nuestras acciones que puedan evitar que Dios actúe, y en segundo, lo que debemos hacer para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, ¿qué tipo de acciones pueden obstaculizar la obra de Dios? Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. Puede que haya personas a su alrededor que hagan su vida difícil. ¿Cómo reacciona en ese momento? La mayoría de la gente reacciona de dos formas. Si la persona es alguien común, se enfadará de inmediato. Por otro lado, si esa persona es una autoridad, ¿cómo reaccionaría? Sería paciente y se enoja. Pero cuando llega a un punto que no pueda aguantar, lo criticará o condenaría ante los demás. Pero ¿sabe algo? Dios no puede ayudarnos cuando actuamos así. Cuando hay alguien que nos pone difícil las cosas y llegamos a enojarnos y criticarnos, Dios no puede ayudarnos. ¿Por qué? Podemos encontrar la razón a través de las palabras de la Biblia. El apóstol Pablo dice en Romanos 12: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. El apóstol Pablo no le dice a nadie que devuelva mal por mal. ¿Qué significa esta palabra? Quizás una persona le pone difícil las cosas y lo trata mal, pero dependiendo de cómo reaccionamos en ese momento, determina si Dios puede ayudarnos o no. ¿Por qué? Porque se dijo que no se devolviera mal por mal. Por supuesto, puede que no se enoje directamente con la persona, acusándolo o condenándolo. Posiblemente ha albergado ira solo en su corazón y puede haber criticado y condenado delante de otras personas. Pero a los ojos de Dios, esta actitud nuestra o la de esa persona a quien le hizo daño son lo mismo. En Primera de Juan dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué nos dice el apóstol Juan con estas palabras? En realidad, matar a una persona es un homicidio, pero odiar a otros también lo es. ¿Qué significa esto? A los ojos de Dios, no importa cuán grande o pequeño sea, es igualmente malo. Si fueran a beber agua, ¿beberían el agua si tuviera gotas de pintura? No importaría qué tan poca o cuánta pintura haya caído en ese vaso de agua, no lo tomaríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra manera igualmente está sucia. Así es como Dios también ve y piensa. Si hay personas que ponen las cosas difíciles, y si estoy enojado, condenando y criticando a esa persona, a los ojos de Dios, esa persona y nosotros somos lo mismo. Por eso es difícil para Dios ayudarnos. Si es así, ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos pueda ayudar? Primero, necesitamos crear un canal para que Dios trabaje a través de nuestros corazones y acciones. ¿Cómo? El apóstol Pablo explica este principio en el libro de Romanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No se vengue usted mismo, déjelo a la ira de Dios. En tal caso, Dios mismo pagará a la gente. En otras palabras, Dios estará obrando para mí. Entonces, ¿cómo es dejar esto a la ira de Dios? ¿Y cómo nos ayudará cuando le entreguemos todo esto a Él? En Números 16 del 1 al 7, podemos ver a Moisés bajando. Cuando Coré y la multitud se rebelaron contra él, ¿qué hizo Moisés? Se arrodilló y oró a Dios en esta situación. Estaba enojado, pero no derramó su enojo sobre nadie. Confió a Dios todos los problemas que enfrentó y dejó su ira delante de Dios en oración. Esta acción de Moisés fue entregar sus sentimientos y enojo o problemas. Entonces, ¿cómo respondió Dios a los sentimientos y el corazón de Moisés? Dice que Moisés, Coré y la multitud se pusieron en el desierto y Dios dividió la tierra para devorar a Coré y sus descendientes. Esta fue la obra de Dios en lugar de Moisés. Amados, la razón por la que Dios ayudó a Moisés es porque confió en todas las circunstancias, sus sentimientos y su ira a Dios. Significa que confió la solución de su problema a Dios. Entonces, cuando hagamos esto, ¿cómo trabajará Dios por nosotros? Si conocemos este principio, podemos entender por qué Dios no me ayudó en aquel entonces y por qué sí. Pongamos un ejemplo, que yo odio a alguien. Esa persona es la que me pone enojada. En este momento, si me enojo, odio, critico
critico y condeno como esa persona, desde el punto de vista de Dios, soy igual que esa persona. Pero, ¿qué pasará si no me opongo a esa persona y comienzo a orar ante Dios? Si dejo mi odio y trato de bendecir y perdonar a esa persona, mantengo la boca cerrada y no critico ni condeno. Bendigo y oro por esa persona. ¿Qué pasa cuando hago esto? Mis problemas se pasan a Dios, es decir, le estoy encomendando a la justicia y al juicio de Dios. En este momento, Dios comienza a orar por nosotros. Entonces, Dios comienza a tocarnos primero y pide un cambio de opinión diciendo, a pesar de que esa persona haga eso, ¿puedes abrazarlo? En pocas palabras, Él nos dice, perdónalo y acéptalo. ¿Por qué Dios nos pide esto? A Él quiere que demos los frutos del Espíritu Santo, como la paciencia, la mansedumbre y el amor. Esto se debe a que Él quiere que seamos sus hijos, que lleguen a ser como Él, porque podemos hacer más cuando somos restaurados a la imagen de Dios. Y luego, Dios obra de diversas formas para cambiar el comportamiento y carácter de las personas que nos molestan. En primer lugar, no aplique ningún castigo o ira a la persona, porque desde el punto de vista de Dios, esa persona también es un ser amado. Pero aún así, y si esta persona no cambia, significa que el juicio vendrá cuando la copa de la justicia esté llena. Cuando se derrame la copa del juicio, Dios comienza a disciplinarlo dando golpes a las cosas que más valora. Podrían ser las finanzas, podría ser un honor, podría ser salud, podría ser el trabajo, que significa que Él evitará que más daño reciban sus hijos que han confiado todos sus asuntos ante Él. Así es como Dios trabaja para nosotros cuando hay personas que nos ponen difíciles las cosas y nos incitan a enojarnos. ¿Hay alguien a su alrededor que lo esté molestando y poniendo difícil? Cuando hay tales personas, lo que más quiere Dios es que las abracemos. Saúl se apresura a matar a David, pero David no termina abrazándolo. Incluso cuando llegó la oportunidad de matarlo, ¿no lo dejó ir? Dios le dijo esto a David: eres un hombre conforme a mi corazón. Y Dios hizo rey a David y lo convirtió en el linaje de Jesús. Si hay gente así a su alrededor, no es fácil, pero sea una persona que los abrace. Confíe en el Señor en lugar de ponerse impulsivo sobre todas las circunstancias y situaciones. Ponga su mirada a la diestra de Dios y mire al Señor, que hará justicia como el juez justo que es. Deseo que sea una persona que eleve sus sentimientos y su corazón a Dios en oración. Si se lo dejamos a Dios, de esta manera seguramente veremos la obra de Dios. Amén.